Bueno, buenas noches, buenas tardes, no sé cuándo están viendo esto, ¿verdad? Pero espero que todos estén bien. Aquí ya el segundo episodio de Detrás del Artista. Y hoy quise traer a uno de los mejores trombonistas de Puerto Rico, profesor mío también, el maestro Rafi Torres. Buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes esta noche y esperamos, ¿verdad?, compartir un par de historias de 53 años de carrera. Diache, no, de verdad que dije, esta persona hay que traerla porque es obligado. Si no lo traigo, me estoy fallando yo mismo a mi canal, le estoy faltando de respeto a mi canal porque, maestro, ¿con cuántos artistas usted ha trabajado? No, eso es innumerable. Lo que pasa es que en la época, te estaba contando anteriormente de la cámara, que en la época en que yo me desarrollé, a Puerto Rico venían los mejores espectáculos de Las Vegas. Entonces, pues podías acompañar, a lo mejor ustedes no conocen ni los nombres, pero por ejemplo a Tom Jones, podías tocar con la Supremes, con los Fifth Dimension, podías tocar con Dionne Warwick, yo toqué con Liza Minnelli, tocamos con Sammy Davis, tocamos con Jerry Lewis. Estoy hablando de grandes nombres tú sabes, del mundo artístico de ese momento, porque ya muchos de ellos han fallecido, tú sabes. Sí, sí. Pero gente grande, grande en Sí, sí, realidad. que no hubo opción de, había que tocar Había para, que salir a tocar y había necesidad específicamente de músicos jóvenes y en específico trombonistas. Había necesidad. Había mucha gente mayor. ujú. Los buenos estaban en la Sinfónica y en ciertos hoteles, ¿verdad? Pero imagínate, si habían 4 trombones tocando en el Hotel San Juan, 3 trombones tocando en la Americana, 2 trombones tocando en la Concha, 4 trombones tocando en el San Jerónimo y 4 trombones en el Hilton, hacía falta músicos, Y tú eso era sabes. todos los días. Ese trabajo era diario, sí. Inclusive en el Hotel San Juan, que era específicamente para jugadores de casinos, esos espectáculos, era 7 días a la semana. En los Ya, otros hoteles eran 6 días a la semana. ok. Sí, una gran experiencia. Tocabas 2 semanas un show y a las 2 semanas venía otro artista, ensayabas el jueves, mientras el jueves estabas tocando la última noche del artista anterior, ensayabas el jueves por el día, ensayabas el viernes por el día y estrenaba el próximo show. Eso pasaba cada 2 semanas. Pero estabas Diache, tocando diache. la música de los mejores arreglistas del mundo. Por ejemplo, cuando yo acompañé aquí a Nancy Wilson, el director que ella trajo fue John Williams. Nada más. ¿Entiendes? Estamos hablando de grandes músicos, Frank Foster, Ted Dunbar, Carl Fontana. Aquí vinieron, entonces tú tenías la oportunidad de tocar de tú a tú con ellos, tú sabes. Y tenías que desarrollarte a la fuerza porque el trabajo lo exigía. Una gran oportunidad la que tuvimos. No, claro, no, y es la presión de ahora mismo. Yo vengo del sábado pasado, yo compartí la tarima por primera vez, Sí. yo con el maestro, no fue tocando, el maestro además de ser trombonista, canta en el Cuarteto de los Hispanos y tocar con el maestro Rafi Torres al frente, eso es lo que yo compartía con Michael Ortiz atrás. Ajá. Pues tienes a uno de los mejores trombonistas de Puerto Rico frente a ti. ¿Qué tú vas a hacer? O sea, no puedes fallar. No puedes fallar. Algo que tú hagas, él se va a virar y va a saber que fuiste, quién fue. O sea, fue grande, grande, ¿no? Y eso motiva a uno y ayuda fuertemente. Pero, ¿verdad? Vamos todos, como siempre me gusta y siempre digo, vamos a la raíz de Rafi Torres. Rafi Torres, ¿cómo comienza en la música? ¿Dónde nace? ¿Tiene familiares Sí. familiares músicos? Sí, mi padre es ¿Cómo? director de un cuarteto artístico que fue muy famoso aquí Ujú. en los 60 y los 70, todavía hasta los 80 era bien conocido. Y mi padre pues llevó su cuarteto a viajar por toda Latinoamérica, en Estados Unidos, hicieron Las Vegas, Nueva York, Chicago, tú sabes, muchas plazas, y fueron contratados por una producción de Londres. Wow. Este, que se llamaba Broadway Goes Latin, a filmar unos especiales para mandarlos para América del Norte, pero con una orquesta de músicos londinenses, ¿verdad? Ok. Y un gran nombre, un gran director de orquesta de allá.
esa serie, con el tiempo, los llevó a ellos a filmar con Tito Rodríguez como productor. Tito Rodríguez fue quien los llevó a trabajar a Las Vegas y a las grandes plazas de los Estados Unidos, Atlantic City, donde están los jugadores casinos, que es donde todavía se presentan los mejores espectáculos, tú sabes. Okay. Vengo de esa cuna, empecé tocando guitarra con 5 años, a los 10, 11, 12 años encontré una trompeta en la casa y la saqué en una Navidad y no sabía dónde eran las notas, pero el oído me llevaba a buscar el sonido de ella. Okay. Cuando me di cuenta, pues muchas notas las estaba tocando en la posición original, pero en el registro aguda. Y se presentó la oportunidad de estudiar música en serio en la Escuela Libre de Música. Okay. Wow, ¿qué año sería? Bueno, yo tenía 12 años. La cuestión es que el deseo era tanto. Yo no tenía talento para el trombón, de verdad. Yo tenía talento para la música. Okay. Pero el deseo era tanto. Todo el mundo tocaba más que yo en la escuela. Todo el mundo. Que en 6 meses ya yo empecé, o sea, al cumplir 13 años, empecé a tocar con orquestas de músicos ya mayores. Trombón. Trombón. Me daban permiso en la casa y me venían a buscar y me llevaban. Y a los 14 años entré ya en una orquesta que estaba completamente pegada acá, se llamaba la Revolución 70. Okay. Y fue mi primera grabación en 1970. Okay. Mi primera grabación. Fue un ascenso rápido, así, estaba contando, ya a los 17 años, un par de años después, antes de graduarme de high school, ya estaba tocando estos grandes espectáculos de los hoteles con grandes artistas del ruedo norteamericano, ¿verdad? Y europeos que venían aquí. Grandes nombres. No los menciono porque los muchachos de hoy en día casi no los van a conocer, pero, por ejemplo, con 17 años me llaman a tocar un show con una señora que se llamaba Shirley Bassey, se la pueden buscar en YouTube, y ella estaba pegada a la película de James Bond. Okay. No recuerdo el título, pero ella era la que cantaba el tema de la película. Entonces, pues tú estás un muchacho todavía, 17 años, y estás tocando con la señora que tú oíste una semana antes en el cine, de cantar. Y eran grandes oportunidades con grandes arreglistas. Te mencioné que trabajamos aquí para John Williams, para Nancy Wilson, que era la cantante de Count Basie, para Sarah Vaughan, que era de esas cantantes de jazz más reconocidas, como era Fitzgerald en los Estados Unidos, pero grandes nombres de verdad. Sammy Davis, Tom Jones, Jerry Lewis, mucha gente muy grande. ¿Qué pasa? Ellos traían un pianista, un bajista, un drummer, un primer trompeta. Porque acuérdate que están viniendo a Puerto Rico, que ellos no saben lo que hay aquí. Un primer trompeta, un primer trombón y un primer alto. Y tuvimos la oportunidad de tocar con grandes músicos. Grandes músicos de los mismos discos que uno compraba, tú sabes, grandes figuras de la música. Eso te llevaba, no importa la edad que tú estuvieras, donde, o sea, no habían llegado al conservatorio yo, pero a buscar un estándar de calidad para ser competitivo, tú sabes, y no ser un estorbo a esta gente que uno sabían que era grandes estrellas. Claro. Se forzaba a practicar y a estudiar. Y lo que siempre le he dicho a todos los estudiantes, que lo que hace un gran músico no es ni el registro, tú sabes, ni la velocidad con que toque o cuánto improvise. Lo que hace un gran músico es el conocimiento de una gran variedad de estilos, que tú puedas dominarlo. Que cuando tú toques dentro de ellos suenen como se tocan en esos estilos. Ya sea que te toque tocar Dixieland o que te toque tocar Latin Jazz, o sea, los extremos. Conocer todo. Claro. Conocer todo. Sí, no, ser como el gato, donde te tiren. Caer parado. Caer parado. Entonces comienzas estudios en la Libre de Música. En la Libre de Música estoy hasta el 74, sí. Okay, y ahí comienzas en el trombón.
te desarrollas. ¿Y cuándo llegas al conservatorio? En el Dios mío. 74 empiezo el conservatorio, pero vengo de una enseñanza de tipo, como se enseñaba antes en la isla, a los brass players de banda. Ok, O sea, ok, ok. no tenía un maestro de trombón como tal. Todos mis maestros de trombón en la libre fueron trompetistas. Oh, Me ok. ayudaron hasta donde pudieron y después me consiguieron, antes de entrar al conservatorio, que cogiera clases privadas con ciertas personas de la Sinfónica para ayudarme, porque el desarrollo mío fue bien rápido. Oh, sí, ¿no? En 6 meses ya estabas tocando. Sí. Yo en 6 meses todavía estaba dando notas largas. En 6 meses estábamos tocando y éramos bastante atrevidos porque el grupito que yo tocaba, que era de la misma urbanización donde vivía, pues no era para tocar con Padre Pedro Juan sin quitarle el respeto a esa música porque le he tocado toda la vida, pero era la música de Chicago y Blues Antilles. Sí, no, que había que tocar. Había que Sí. tocar, ¿no? Y más, trayendo trombonistas y músicos de Estados Unidos para acá, había que guapiar. Es como usted me dijo una vez, si lo llamaron a él y me llamaron a mí, es por algo. O sea, Sí. tengo que sacar pecho. Entonces, llegas al conservatorio, Llego ya eres un músico. Ya soy un músico de primera llamada, se puede decir por ahí. Ujú. Estaba trabajando en todo el ambiente artístico, porque mi hermano se dedicaba a acompañar artistas y entonces pues él buscaba una trompeta y a mí, o sea, yo tenía que tocar las partes de saxofón, las partes de flauta, a veces tenía en mi papel la parte de para hacerle segunda trompeta. Sí, que tenías que transportar Sí, también. empecé transportando. El maestro Elías López Ujú. me brindó una gran oportunidad desde muchachito. Yo era quien le llevaba el periódico a los 11, 12 años. Cuando empiezo a tocar trombón, todavía era un niño, tendría 13, 14 años, pues él tenía un grupo que se llamaba Elías y Compañía. Eran 4 trompetas y un barítono. Y lo que tocaban era la música de Maynard Ferguson y cosas de rock y eso. Ese era el estilo del grupo. Entonces, pues, como yo le iba a llevar el periódico a cobrarle, me dijeron que tú tocas trombón. Yo estoy empezando. Ah, pues, mira, el martes yo tengo un ensayo, quiero que venga porque la cuarta trompeta no puede venir. Y yo dije, adiós. Pero no me atreví a decirle que no y me puse a practicar un poquito el transporte y llegué allí. La experiencia fue muy buena. Me recibió el maestro Emilio Reales, un trompetista aquí que se llamaba Eddie Feijó, y el maestro Elías, y me felicitaron. Eso me dio como ánimo, tú sabes, ¿no? Esto hay que Claro. seguir, y un sentido de compromiso, porque el nivel de ellos era bien alto, profesional, y yo era un muchachito. Pero siempre, la cosa que se le puede aconsejar a cualquier estudiante de cualquier materia es que tú tienes que ser bien exigente contigo mismo. Tú no puedes ser conformista. Tú sabes, no por demostrarle nada a nadie. Es que el mayor juez que tú debes tener para lo que tú estás promoviendo o que estás vendiendo, porque nosotros somos mercadeados a través de nuestro talento, pues el mayor juez tienes que ser tú, el más exigente tienes que ser tú. Y cuando la gente te dice que estás bien, tú tienes que buscar qué estuviste haciendo mal que ellos no se dieron cuenta o que quisieron pasar por alto. Ujú. Eso te ayuda mucho en el desarrollo. En el conservatorio, pues empiezo a tener clases con un maestro de trombón, un gran trombonista, Jimmy Thompson, que había sido primer trombón de Radio City Music Hall, y que su mejor amigo era Urbi Green, una persona que yo venía escuchando de toda la vida porque me encantaba cómo él tocaba, y el primer trombón de la New York Philharmonic. O sea, él estaba en ese sitial en Nueva York. Se vino a Puerto Rico por problemas personales, pero porque don Pablo Casals lo invita a ser parte de la orquesta del Festival Casals, y habiendo una plaza vacía en el conservatorio, pues él se decidió quedarse. Aquí se hizo rico, porque una persona de ese Claro. nivel llegó aquí y tocó todo, tú sabes. Aparte de la sinfónica, el dar clases de conservatorio. Nada, pues Jimmy Thompson era lead trombone en Nueva York y era músico de estudio. Okay. El músico de estudio en los Estados Unidos, quizás aquí no tanto, pero muchas veces te exigían eso también. O sea, tenías que dominar
todo el género popular y lo clásico. Porque ellos grababan música de película allí, tú sabes. Y te puedo mencionar varias películas en las que él trabajó, de esas de la Biblia, Espartaco, wow. Él trabajó en unas películas de esas grandes que todavía nosotros hoy en día en Semana Santa se ven, sí, clásicos del cine. Y este señor ve en mí una persona que está enfocado en ser músico, pero no necesariamente tocar en una sinfónica, sino que poder dominar la música y poder tocar en lo que fuera, porque aquí los músicos de la sinfónica no se retiraban y eran jóvenes. Pues él buscó las cosas en que me podía ayudar y el crecimiento fue rápido, porque si, tú sabes, necesitamos un maestro especializado hoy en día y demás. En toda Latinoamérica, no solamente aquí. La perfección de la técnica, el ajuste de las posiciones, el trabajo del registro para dominarlo, no solamente para tenerlo, sino para que en cualquier momento que tú lo veas escrito, aquí está, ¿entiendes? Que es lo que veo muchos muchachitos que pues, me asombran cuando yo los oigo tocando por allá arriba. Bueno, pues estábamos hablando de este tipo de estudiantes que vemos hoy en día, que con la técnica del instrumento ha avanzado tanto, tú sabes, pues dominan el registro agudo y el registro grave y los pueden mezclar unos con los otros y algunos pueden tocar muy rápido y eso, pero el músico se prueba al momento de la verdad. Y voy al grano, o sea, de nada vale que calentando me tocaste fa y arriba y sol y hasta un doble si bemol, si ahora te escriben un do y no lo puedes tocar o lo fallas, ¿entiendes? El trabajo en la casa, el trabajo de práctica, de estudio, debe venir para tú perfeccionar lo que vas a trabajar. No solamente para hacer piruetas y demostrar esto o lo otro, pero por ejemplo, en la época que yo empecé, estamos hablando de 53 años atrás, las exigencias hasta en los libros que tenía el trombón como registro era un do arriba. Pues ¿qué yo hacía? Practicaba un re, practicaba un mi bemol. O sea, a mí no me iba a coger de sorpresa ver un do en ningún momento. ¿Tú sabes? No, yo no iba a permitir eso. Hay un do, yo tengo que tocar un do, punto, tú sabes. Y así con lo que tuviese que tocar de velocidad, le buscaba la vuelta a las cosas. Todavía ningún maestro me había enseñado a usar las ligaduras para lograr ciertos fraseos unidos con la trompeta, pues yo los hacía doble estacato. Pero no se iba a quedar una nota sin tocar, ¿entiendes? Claro. Bien exigente conmigo mismo. Sí, no, es que estar ready. Es como una vez yo estaba en una conferencia del maestro, saxofonista, él se llama, que toca con Cuco. ¿Qué toca qué? Con Cuco Peña. ¿Qué instrumento? Saxofón. Ángel Torres. Ángel Torres. Es como yo recuerdo, estaba en una entrevista de Ángel Torres, en una conferencia de Ángel Torres, y él dijo, los gimnastas y los deportistas se preparan 4 años para las Olimpiadas. Las Olimpiadas de un músico pueden ser mañana. Exacto. Mañana, y hay que estar ready. Maestro Arturo Sandoval, yo tuve la oportunidad de hablar con él, Arturo Sandoval, trompetista, me dijo lo mismo. O sea, ¿de qué vale que tú practiques mucha ligadura que te quede linda cuando mañana te llamen a grabar algo que es destacato? Exacto. Hay que estar preparado. Para todo. Entonces, para todo. Maestro, llega al conservatorio. Déjame decirte un consejo. Sí. En la música tú eres tan bueno como el último trabajo que hiciste, ¿sabes? La gente te está jugando siempre. No importa que tú lleves una vida haciendo esto. Ya en el último trabajo no lo hiciste bien, sí, pero es que ha perdido esto y aquello. Sí, no, y sí, lo ven así, es verdad, sí, tienes razón. Es bastante duro, es bastante duro. Sí, entonces, maestro, en su carrera, en el conservatorio, su carrera como universitario, cogió sus clases, se graduó. No llegué a graduarme porque tuve un problema con un maestro, hay un problema personal, donde quedé expulsado ya cuando iba a tocar, me faltaba solamente segundo semestre de cuarto año de recital. ¿Qué pasa? Ya mi vida se había ido complicando un poco porque había llegado familia y este maestro pues tuve un encontronazo con él porque no me veía con celos, más que con ganas de enseñarme. Tenía celos de lo que yo estaba logrando ya con lo que tenía, tú sabes.
lo primero que me decía cada clase es, vamos a ver qué tú me vas a enseñar hoy. Ah, no. Entonces, ¿qué pasa? Que ya te va quitando el deseo. Cometió un error conmigo, ¿verdad? Yo era joven y volátil, en una acción que no sé si fue premeditada o no, me manda a grabar por él a un lugar y yo voy y le hago la grabación. Cuando vengo a decirle que había cumplido su compromiso, me dijo, pues aquí estuvieron haciendo una inspección, pero como tú tenías 2 ausencias ya y faltaste hoy, estás de baja. Ay, Dios. Entonces, pues, yo pasaron unos meses, los maestros me ayudaron porque yo no tenía problemas con nadie allí, con nadie. Yo lo que hacía era estudiar mi música. Estaba entre los mejores 10 promedios de todo el conservatorio, Wow. en el Team List. Y me sacó del centro. Acuérdate que estoy bregando ya con 2 hijos y uno que viene en camino. Yo estoy trabajando todas las noches, grabando por el día y estudiando. Entonces, pues, me puse bastante depresivo y eso me causó mucha ira. La cuestión es que el maestro, en un día de los exámenes que yo estuve por allí, vino a hacer un comentario en forma de burla frente a mí y yo pues no me pude contener y tuvimos un altercado ya personal. Los maestros me ayudaron para que yo pudiese terminar mi semestre de trombón, a ver si podía hacer el recital, pero me afectó psicológicamente, me afectó. Y ya el conservatorio no era lo mismo y decidí seguir mi carrera. Sí, seguir como músico. Sí, seguir trabajando, sí. Y Claro. No le hizo falta realmente. No me hizo falta nunca. El papel, como quien dice. El papel muchas veces representa algo, pero muchas veces, o sea, la mayoría de las veces no es el papel el que habla, es el talento de uno el que habla. Y ya usted venía, me dijo ya, desde los 13, 14 años ya tocando. Exacto. Mucho, que asumo yo que en la universidad tocaba el doble. Ya, sí, no, allí pero ya quisiera yo tocar como tocaba, pero bueno, los años pasan y vienen muchos cambios físicos, aparte de accidentes que tuvimos en el camino y una pequeña afección ahí por las cuestiones nerviosas de los agites de la vida, que me dio un poco de parálisis facial. Y con eso, pues con terapia y el mismo instrumento como terapia me ha ayudado a volver a poder hablar claro y a poder tocar, pero más nunca es lo mismo. Perdí muchas habilidades. Pero practico todos los días, 2 horas, 2 horas y media, si puedo 3 también, por lo menos para mantenerme, porque, como les dije, yo soy bien exigente conmigo mismo y los trabajos que me llaman son de mucha exigencia. Yo he trabajado toda la vida con el maestro Cuco Peña, en cuanta cosa él se le ha presentado, música para películas, para documentales, miles de comerciales de radio, televisión y cine, películas hicimos 3 o 4 de Hollywood, ¿cómo te diría? Cuánto espectáculo ha habido. Cuco me ha llevado a tocar con la Sinfónica de Caracas, con Gilberto, con la Sinfónica de Maracaibo, con la Sinfónica de Panamá y a tocar grandes espectáculos por toda Latinoamérica y Estados Unidos, ¿entiendes? Pues me hice parte de un pequeño equipo de trabajo que siempre está ahí con él y he recibido grandes oportunidades de la mano de él, de grabar no solamente aquí, pero grabar afuera y grabar con él varias producciones que son Grammy, entre ellos Marc Anthony, ¿verdad? Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, ganamos Grammy con Olga Tañón, el Grammy Latino, varias cosas bien importantes. Toqué 5 años con Eddie Palmieri, en los cuales grabé 3 producciones, que las 3 fueron ganadoras de Grammy americano. Toqué aquí en Puerto Rico también con su hermano Charlie Palmieri, cuando cantaba Lalo y Meñique. Tuve la suerte de trabajar por más de 20 años con la orquesta de Cheo Feliciano y grabar con Cheo más de 10 producciones discográficas. Sí, no, yo busqué en internet un poquito. A mí, yo sé que ese número no es. Salió solamente en una página que usted había grabado. Claro,
a usted le ponen muchos nombres. Se le Tengo ponen muchos Rafi con R-A-F-Y, Sí. R-A-F-F-I de punto E, R-A-F-I de punto. Pero bajo el nombre Rafi de R-A-F-Y Torres, yo encontré que aparecen 160 grabaciones desde el 1976. Ok. Pero Yo, realmente asumo yo que es un número mucho más grande. el año pasado tuve que hacer una reclamación a SAG-AFTRA, que son los que pagan la regalía, porque encontré, yo había registrado un nombre y un apodo, y encontré 4 sin Jesús Torres, sin el Rafael. Jesús Rafael Torres, Rafael Torres, Rafi Torres con Y, Rafi Torres con I de punto. Entonces, pues, cuando recopilé todas estas cosas, pues llegaba más o menos a 500 producciones Claro. discográficas. Claro, antes se grababa todo aquí. No era que un músico grababa en la casa y mandaba sus instrumentos, no. Aquí se grabaron infinidad de cosas y, por ejemplo, todo lo que Sony Latino producía se hacía aquí, no en Nueva York ni en Miami, era aquí. Todo lo que hacía TH Records se hacía aquí, todo lo que hacía MP se hacía aquí. TH Rock Band, que fue otra división de TH. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes a ver, pues tú puedes encontrar, por ejemplo, 10 LP de Andy Montañez que yo estoy tocando el trombón. A lo mejor en uno dice Jesús Torres, Jesús Rafael, o Oh, sí, sí. Rafael, o Rafi. 6 LP o 7 de Luis Enrique. Sin mentirte, como 10 producciones de Tito Rojas, de Lalo Rodríguez, de la Puerto Rican Power. O sea, nos convertimos en algo que no conocíamos de muchachos, ¿verdad? Y que no tiene que ver con la tarima, el stage, en un estudio man. Y el estudio man, pues tiene que ser, como estábamos diciendo, bien exigente porque el error que tú comentes ahora no pasan un minuto y ya lo tienes que arreglar porque eso se va a quedar ahí toda la Toda la vida. vida. Entonces, pues empiezas a querer no permitirte fallar. No permitirte fallar. No importa lo que haya ahí, tú sabes, ¿no? Cuentan con mi trabajo y yo soy muy orgulloso. Y muy sencillo, muy humilde, pero muy orgulloso de mi trabajo, tú sabes. O sea, si yo tenía una sesión de 3 trombones que yo sabía que no tenían la experiencia que yo tenía, pero eran buenos músicos, si aquel fallaba, yo decía, vamos a hacerlo otra vez. No, pero si estás bien, vamos a hacerlo otra vez sin ponerle los Sin ponerle 20, sí, sí, sí. exactamente, protegiéndolos a todos. Y así pude traer al mundo de las grabaciones bueno, yo pues, siempre pedía que Candelario estuviese conmigo antes de conocer a Toñito, a Jorge. O sea, yo los pedía a ellos. ¿Quién tú quieres que vaya contigo? ¿Entiendes? Esa era la confianza que se desarrolló en mí. Nada que yo tuviese especial, sino que ellos vieron que era un profesional. Claro. Y un profesional orgulloso de su trabajo, que los trabajos pues, que se podían hacer de calidad. No, y ahí vamos. Esa combinación, Rafi Toño. Ok, Rafi Toñito Vázquez. Ese es Rafi Toñito Vázquez. yo empecé a grabar en el 70. En el 83, en una grabación de Tommy Olivencia, que tiene Lo Dudo y un par de temas, que cuando había Ujú. Frankie Ruiz cantaba con Tommy Olivencia, el productor me dice, mira, Tommy quiere que traigamos al muchacho que está tocando con él. Y yo después, no hay ningún problema, traiga a quien sea, tú sabes, yo vengo a hacer mi trabajo. Pero no fue así, o sea, cuando yo oí a la persona que estaba al lado mío, yo dije, ya, che, qué chévere, qué fácil, tú sabes, para un primer trombón, tener al lado un segundo trombón que te ayuda a hacer tu trabajo. Que no vas a tener que buscarle la vuelta a nada, sino que él va a estar ahí caminando contigo y que no te estorba, porque hay gente que no tiene la conciencia de tocar en sección y quieren solamente demostrar que tocan, y eso en sección no funciona. Es como Claro. cantar a voces. Yo canto en un cuarteto ¿verdad? Ujú. Canto en un grupo de 4 voces, pues la cuarta voz no puede sonar por encima de la primera y la segunda porque vas a dañar la armonía. Pues se supone que en el instrumento es igual. Y Toñito tenía esa maña. Con el tiempo
Y yo había hecho como 3 o 4 producciones de Luis Enrique, y Luis Enrique lleva a tocar a su grupo a Jorge Díaz, que venía de la orquesta de Frankie Ruiz, y yo oigo ese trombón en la grabación. Y yo lo que pensé fue, wow, yo no sé quién es, pero esa persona suena como a mí me gustaría sonar. Entonces, pues yo pedí que trajeran a esa persona. Conocimos a Jorge y llegamos a hacer un trío en que el intercambio como persona era bien franco, bien ameno, gente sin alta egos ni nada de este tipo. Todo el mundo, vamos a hacer el trabajo, vamos a hacerlo bien. Todo el mundo aportaba ideas. La comunicación llegó a ser tanta, la química que dice la gente, que a veces veíamos una frase, ya la tocamos en los mambos, en la salsa romántica vinieron a ser un poco aburridos por la velocidad cambió de la salsa. Pues ya la segunda vez, sin habernos dicho nada, los tres habíamos cambiado la frase y salíamos tocándola juntos. Muchas veces tuvimos que parar y echarnos a reír, porque no habíamos dicho nada. Sí, ya es algo Como ya... ya habíamos acostumbrado a cambiar las cosas, esto, lo otro, buscando la vuelta, pues quizás ya habían unos patrones, tú sabes, los que seguíamos, pero así llegó a ser la química de ese trío y de mi compadre Toño. O sea, donde yo respiro, él respira. Donde yo vibro, él vibra, porque él tiene esa naturalidad. Toño es un trombonista, tú sabes, completamente talentoso. No, esto no sé, él tuvo un buen maestro. Pero después de eso jamás volví a estudiar. Hasta el sol de hoy. Pero no le hace falta. La maña, la musicalidad. Aparte que como tú y como Víctor Vázquez, pues son percusionistas. Y eso es una gran ayuda, ¿entiendes? Eso es una gran ayuda en la música que nosotros hacemos, porque tienen el concepto rítmico bien claro e internalizado. Toño es conguero y Víctor Vázquez toca un bongo y un timbal, tú sabes, conga donde lo ponga perfectamente bien. Eso es una gran ayuda. En el caso de Jorge era otra vertiente. Por eso nos complementábamos. Sí, no, Jorge yo creo que él vino del bajo. Jorge tocaba bajo y tocaba una guitarra. ¿De verdad? Tremenda. Vamos a invitarlo y que toque guitarra entonces. Sí, toca una guitarra tremenda, de verdad. No sé si querrá tocar cuando venga. Jorge es demasiado humilde, demasiado sencillo. Jorge Díaz, excelente trombonista. Uno de Los solos wow. Toca merengue, o sea, bien tocado. Toca jazz, bien tocado. Salsa, bien tocado. Blues, bien tocado. O sea, es como el gato, como estábamos hablando ahorita, es como el gato. La base de Jorge es la guitarra, una base armónica, no melódica. Entonces, pues, su hermano, todo el que conoció a su hermano dice que era un virtuoso, y específicamente en la improvisación, que tocaba muchísimo jazz y que estaba dedicado a tener grupos como de samba y bossa nova, donde hay que conocer la armonía. Y su hermano murió en un accidente de carro. Todo el mundo dice que reencarnó en él, porque de la noche a la mañana, entonces Jorge empieza a estudiar el trombón, ya tú sabes, como instrumento principal, y desde que arrancó, empezó 2 pasos más adelante que cualquiera otro, ¿entiendes? Ya le escuchaba a su hermano, simplemente trataba de escuchar, imitar lo que hacía su hermano cuando su hermano todavía estaba vivo. Y Jorge es un gran músico, es demasiado humilde. Entonces, pues eso no le ha permitido venderse como otros compañeros, pero nosotros los músicos sabemos de quién estábamos hablando. Claro, ¿no? Y mucha gente, tú dices Jorge Díaz y sabe quién es Jorge Díaz. Sí, ni las grabaciones. Yo he sabido ver a Jorge. Yo cuando cogía clases con él me decía, tienes que aprenderte cuando los cambios de jazz, tienes que aprenderte los cambios. Voy a solear para que tú sientas los cambios. Y supe escuchar a Jorge dar 8 y 10 vueltas de solo en un mismo tema, sin repetir las mismas cosas. Y eran ideas, y él me decía, grábalo y coge esas ideas y haces eso mismo. Ajá. O sea, y eran cosas que, o sea, mano, de verdad que Jorge Díaz, pero esa combinación, a mí me han dicho, y yo he visto videos, una de las mejores combinaciones con Jorge Díaz fue Oscar Pastrana. Jorge y Oscar Pastrana tocaron con Tony Vega. Tony Vega. Sí.
y yo te puedo decir mi experiencia. Yo salía de los guisos para donde estaban ellos tocando para escuchar esa orquesta. Era una combinación tremenda, porque el Capatana era un trombón bien macho, bien derecho, y se complementaba con Horner. Lo que dejaban ahí era, olvídate, digno de escucharse. Claro, y maestro, ¿cuál fue esa orquesta que usted dijo, quiero estar ahí y llegué ahí? Esa orquesta de, mayormente en Puerto Rico, lo que fue la salsa, acaparó, ¿verdad? Sí, en aquellos años yo siempre deseé tocar con Bobby Valentín. Y aunque no fui parte de la orquesta, cada vez que había un problema en cualquiera de las épocas con un trombonista, él me llamaba para que yo fuera a sustituirlo. Todavía hoy en día cuando Eliú no puede. Ese era uno de los sueños. Otro de los sueños fue tocar con Eddie Palmieri. Ahí estuve 5 años, 3 grabaciones y viajé el mundo con él. Todavía el último Día Nacional de la Salsa, Sí. antes de empezar la pandemia, me llamó para que estuviera con él acá. Y Jimmy Bosch. Yo estuve ahí. Tú estuviste por ahí. Yo toqué estuve por con, ahí, con yo estuve Jimmy por ese ahí. día, exacto. Yo la pasé de maravilla. Para que tuve que tocar mucho ese día porque acompañé a Lalo, toqué con la orquesta el Día Nacional y después toqué con ellos. O sea que estuve como 6 horas en la tarima soplando. ¿Cómo se prepara un músico trombonista de viento para ese día? El Día Nacional de la Salsa, ¿verdad? Un día por lo menos nosotros trabajamos con músculos. Ajá. Los músculos se cansan. Sí. Yo estuve el sábado, toqué de 7 de la noche, toqué hasta las 2:30 porque me trepé después de por al ladito con Luba Ajá. y estaba el otro día que no podía tocar en la iglesia. O sea, estaba muerto realmente. Y no toqué ni la mitad. El Día Nacional comienza al mediodía Sí. y están hasta las 9 10 de la noche tocando. Se están ahí. ¿Cómo se prepara para ese día? Lo que pasa es que la preparación es día a día. Y la preparación debe ser de acuerdo a lo que te vas a enfrentar, si es un reto como en este caso, ¿verdad? Y yo sabía que iba a ser duro, porque la mayoría del tiempo yo estoy tocando primer trombón. Yo sabía que iba a ser fuerte. Eh, yo, en esta etapa de mi vida, antes no lo necesitaba, pero yo hoy en día camino 10 kilómetros diarios. O sea, 2 horas, no es corriendo ni nada de eso, porque yo tengo unos padecimientos. Es un paso enérgico, con unas pesas en las manos y demás, pero el aire es lo más que vas a necesitar. Entonces, pues, con los años yo aprendí muchas técnicas de ejercicios de respiración con diferentes artefactos que tenemos, no solamente el inspirator que usan los muchachos, pero como yo padecí una operación que me hicieron de emergencia, colapsó un pulmón mío, ¿verdad? Dios. Entonces, pues, los neumólogos me enseñaron un par de ejercicios para que yo trabajara. Yo le dije, mira, pero es que yo trabajo soplando. No te apures, esto es para todo el mundo, tú sabes. ¿Qué pasa? Que eso yo lo maximicé y lo fui llevando a otros niveles. Lo segundo es, ya tú terminaste tus ejercicios de respiración diariamente, tus ejercicios de soltar y activar los músculos, las muecas, que a los muchachos no les gusta hacerlas, que son necesarios, porque con los años estos músculos se van poniendo flácidos y tú no puedes permitirlo porque tú trabajas con ellos. Tú no trabajas con el labio, tú trabajas con los músculos de tu cara, ¿verdad? Entonces, pues, los ejercicios de las muecas, unos ejercicios de relajación que son bien sencillos, pero que se hacen antes de tú coger la boquilla. Ambos lados, lo trabajas varias veces después que terminaste eso. En todas las posiciones, estás trabajando con el músculo solamente. Ahora es que vas a coger la boquilla. Entonces ahora con la boquilla, tú vas religiosamente, todos los días, después de tu ejercicio de respiración con las máquinas, a trabajar los diferentes registros en el registro medio y el registro grave. Cuando tú coges el trombón, yo te aseguro a ti que tú haces así, ya sonó. ¿Entiendes? Ok.
Ese es el principio de una preparación básica como la que hace el atleta. Claro. El atleta no llega a correr a la pista, llega a estirarse y a hacer este tipo de ejercicios. Y tú los ves, yo los veo todos los días ahí en la pista, tú sabes. Un montón de ejercicios que van a ayudar al desarrollo para cuando hagan su carrera. Una vez tienes eso técnico, entonces tú coges tu trombón y tienes que empezar a tocar ejercicios que te ayuden al endurance, a durar tiempo. Y tiene que haber notas largas. Aburrido, pero tiene que haber notas largas. Tiene que haber registro, porque lo vas a necesitar. Pero registro, tú sabes, concienzudamente de ligaduras, de notas largas, ligaduras, estacato, doble estacato, triple estacato, en los extremos, partiendo del medio, sin hacerte daño. Hay que practicar fuerte porque así vas a tener que tocar ese día, ¿sabes? No puede ser medio mesopiano ni mesoforte, tienes que practicar con un sonido lleno. Claro está, siempre manteniendo el concepto de que todo lo que uno toca debe sonar bonito. Claro. Eso es lo que lleva al aparato a trabajar correctamente. Si yo quiero sonar bonito, de momento pues estoy abriendo la garganta, sin darme cuenta estoy usando el diafragma, tú sabes, y todo se va unificando porque para lograr ese sonido agradable hay que hacer todo eso. Y trabajar duro. O sea, yo voy a atacar allí 6 horas, pero en las 6 horas pues no voy a tener el trombón todo el tiempo en la mano. Pues yo acostumbro a hacer una rutina de calentamiento, que es un libro de Orby Green, acuérdame para regalártelo, que los breaks que da es de 1 minuto. Terminaste el ejercicio, que es bastante fuerte, bastante exigente, 1 minuto. Ok, vamos al otro. Pues lo mismo, 1 minuto. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes a ver, tú practicaste 3 horas de una manera bastante exigente, la cosa va en incremento. Claro. En incremento. Va creciendo. Sí. Y te ayuda, se prepara uno para eso. Yo con Palmieri hacía unos ejercicios que trabajábamos cuando éramos jóvenes, que se llaman de proyección, porque allí hay que tocar de otra manera. Sí, con Palmieri yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, que me dio de tocar con Eddie Palmieri en la universidad. Sí. Y nosotros ensayamos 3 meses ese repertorio porque era para Big Band. Sí. Y Eddie Palmieri llega un día antes del show. Y él llega a cambiar todo el repertorio, a cambiarlo todo. No, van a hacer esto, tú vas a hacer esto, se van a parar, van a tocar más duro, van esto. Y a los trombones él le exige, toquen duro, que se escuche, agresivo. Y es otra cosa, otra cosa. O sea, hay que hacer la exigencia de algunos músicos, ¿verdad? Maestro, vamos a movernos ahora para una pregunta, algo que, ¿verdad?, hubo en Puerto Rico para los músicos. Yo desconozco, por eso le pregunto. Sí. Supe un poco de historia, la Unión de Músicos de Puerto Rico. Sí, la Unión nos defendió por muchos años. Claro, allí había gente, como en todas partes, buscándose la costa de los músicos, pero nos defendía en términos de que el hotel quería tener 3 grupos americanos y un grupo puertorriqueño de la orquesta, y entonces pues ellos creaban ese balance en términos de los hoteles. Ellos iban por todos los lugares, en las urbanizaciones, centros culturales, todo este tipo de cosas, chequeando que todo el mundo tuviese tu tarjeta al día, y si tú estabas alternando con una orquesta que no estaba en la unión, te amonestaban. Pero estábamos grabando, a las 2 horas y media, el delegado de la unión decía break. Había que hacer break, o sea, el productor, no importa lo que tú digas, había un break para los músicos, y entonces comenzamos una nueva sesión de grabar. O sea, en términos económicos, Sí, económico. Hasta aquí fue esta, ok, si vamos a seguir, de aquí en adelante tanto. Nos defendieron mucho, pero se fue, los músicos mismos fuimos nuestros propios enemigos, porque empezamos a hacer cosas por debajo de la mesa sin reportarlo a la unión, porque había que pagar unos taxes, y le hicimos mucho daño a la organización. Con los años se fue bajando la matrícula hasta que se perdieron unos casos en la corte,
porque la Unión decía que ellos tenían una inherencia por encima de los lugares donde se tocaba y esto, y ellos podían exigir que fuera músico unionado. Y en la corte se probó que no era así. Entonces, pues eso echó por el piso. Hoy en día hay una nueva unión, pero solamente pues, participan los músicos de la Sinfónica. Okay. Sí. Había un pension fund, había un plan médico. Pues, no tenías que tener tu plan médico, con lo de la unión resolvía, incluía plan dental y todo lo que necesitábamos. Perdimos muchos derechos al perder la unión. Sí. Okay. O sea que fue de gran pérdida la Sí. unión de músicos de Puerto Rico. ¿Por qué, Sí. ¿Por qué se perdió así cuando ya se estaban trabajando bajo la mesa y cuando se dieron cuenta de eso, pues decidieron, ¿verdad? Con la corte, decidieron pues parar la unión? Y acuérdate que también al que nos contrataba le salía más fácil pagarte a ti, como se siguió haciendo después, Como y se hace no ahora. tener que ir exacto directamente a la unión, porque la unión exigía que te pagara tanto, no menos de esto, ¿entiendes? Okay, De acuerdo al trabajo que tú estabas haciendo, fuera músico de show, de hotel, o músico de televisión, que había mucho trabajo en la televisión, o músico de grabación. Y había unas tarifas para eso, tenías que cumplir, tú sabes. Claro, los más que se beneficiaron fueron los promotores y la gente que hacía espectáculos. Claro. Sí. No el músico. Ok, maestro, nos movemos un poquito más para adelante. 2018. Usted sufre, ¿verdad? Un accidente en su muñeca izquierda. Sí. ¿Cómo? Estando trabajando en la casa para que quería hacer un trabajo que había que hacer en el techo. Y me acababa de levantar, fresquecito, así, con ese ánimo. Y él estaba teniendo problemas de coladeras de agua. Y eso era lo que iba a reparar en ese momento. La cuestión es que ese día me levanto y no me di cuenta que había llovido de madrugada y en el comedor de la casa, o sea, no, caí de frente al piso, o sea, con la cara, con las manos puestas y esta muñeca se destrozó. ¿Qué pasa? Pues yo tenía ya 63, 62 años y los médicos me dijeron que los huesos a esta edad pues tardan más en sanar, que me recomendaban poner una pieza de metal y tengo una pieza de titanio aquí de 6 pulgadas con 15 tornillos, 14, 15 tornillos. Sí, un Iron Man. Entonces pues como al mes de esa operación empiezo a hacer mis primeros compromisos, no soportaba el dolor, ponía solamente el trombón aquí, o sea, ni lo podía agarrar, pero así empecé a trabajar. Así empecé a trabajar y no pasaron 3 semanas que se me reventó la vesícula. Ay, mi madre. Entonces, pues ahí me colapsó un pulmón y se complicaron las cosas. En definitiva, tuve que estar más de 6 meses sin poder trabajar. Y ahí me ayudó mucho el hábito de estudios que yo tenía toda la vida, porque ahora no podía coger el trombón y no iba a poder estudiar 3 horas, pero cogía mi boquilla todos los días, con mucha paciencia y con fe de que iba a poder tocar. Pues vi a James Morrison, Jim Morrison, ¿eh? Sí, James Morrison. Sí, trabajar unas cosas con el trigger y como podía, ponía mi trombón aquí y tocaba con él, hacía diferentes registros, pero se me quitaron las ganas de estudiar cuando iba como un mes y pico. Los médicos me decían que tenía que, porque fue de emergencia mi operación, reventó la vesícula, se supone que yo no esté aquí vivo hoy, pero Dios me guardó. Amén. Ellos dijeron que la grasa del cuerpo había evitado que se vaciara completamente la vesícula y las piedras. Ok, reventó mi vesícula y colapsó un pulmón. Fui de emergencia. El dolor era una cosa insoportable, morfina. Llegué a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana me estaban operando. O sea, de emergencia realmente. Esperé demasiado con el dolor. Y esta cuestión del colapso del pulmón, cuando yo salgo de operado, hasta hablar me daba trabajo. Yo dije, aquí se complicó la cosa, tú sabes. Entonces pedí un neumólogo que me ayudara. Me dio un montón de ejercicios de respiración como tal, que hoy en día los hago. Los exacerbé, o sea, los llevé a otro nivel para lo que yo necesito.
Y estoy siendo bien estricto conmigo hoy en día, tú sabes, hago ejercicio físico y, y ejercicios de respiración, ejercicios con la boquilla, con el afinador, bien estricto porque yo no quiero retirarme cuando ya no pueda tocar, yo quiero que cuando llegue el momento de que sea por cansancio ya de estar tanto en la calle, yo tengo 65 años y quiero estar tocando bien el día que me retire, ¿entiendes? Sí, que eso, a eso viene mi pregunta. Tuvo su operación, tuvo la vesícula, le colapsó un pulmón y no pensó en el retiro. Al contrario, o sea, una persona con la experiencia que usted ha pasado, con los años que lleva tocando, quizás usted dijo, bueno, pues quizás la voluntad de Papá Dios es que ya Sí, guarde el instrumento y al contrario, lo ayudó a usted, lo tomó de una manera que, fue un reto, claro, fue un reto. y le dijo al contrario, voy ahora a ver cómo yo con este problema voy a solucionarlo para seguir Sí, para trabajando. seguir trabajando a un mismo nivel profesional y de exigencia, ¿verdad? Y recuerdo que las primeras cosas que tuve que tocar, pues en realidad no tenía ninguna fuerza en la mano, llevaba tanto tiempo con el yeso que no podía ni agarrar el trombón, pues lo ponía encima de los dedos y eso me ayudó a empezar a trabajar sin presión o con menos presión, vamos a decir, ¿verdad? Ujú. Lo cual ayudó a volver a empezar a tocar el registro que yo tenía antes. Y mucho trabajo, mucha paciencia y muchas lágrimas de frustración. Si no, por menos que eso, yo también he llorado, maestro. Sí, muchas lágrimas porque hay que ser sincero, o sea, cuando tú te ves que de momento no puedes hacer lo que has hecho toda la vida, lo que tú dominas, lo que te gusta, porque por eso es que yo sigo tocando, porque yo me pude haber quedado cogiendo mi seguridad social, mi seguro social, pero lo que me da vida es tocar, eso es lo que yo he hecho toda la vida, desde que soy un niño, ¿entiendes? Pues Bueno, peleé por maestro, eso. últimas preguntas. ¿Orquesta de salsa favorita? Orquesta de Sonora Ponceña. Y no tiene trombones. Sí, siempre me gustó la Sonora. En realidad, el sonido ese de cuatro trompetas Sí, me apasiona. y yo nunca fui yo siempre, el LeBron James y Michael Jordan es la pregunta del baloncesto. Ajá. En la salsa es Sonora Ponceña o el Gran Combo. Ajá, ok, te gusta Yo el siempre combo. encontraba el Gran Combo hasta que uno ve la Sonora Ponceña de frente. Sí, Ese amarre que tiene esa orquesta es otra cosa. sí, definitivo. ¿Trombonista favorito ¿En la música latina o en general? en general? En general. Bueno, yo empecé escuchando por un disco que había en mi casa, a Orbit Green. Ulvi Green. Y después, lo primero que conseguí, aquí no venían discos de trombonista, fue Raúl de Souza. Ah, el brasilero. Y aprendí mucho de ello, pero definitivamente con los años siguió siendo aquel primer ejemplo de Orbit Green, porque no solamente era el solista melodioso, sino que también podía tocar jazz y era increíble las cosas que hacía. Aparte de que la influencia en mi casa, más allá de los tríos que mi padre dominaba, era la música brasilera y él había grabado con Antonio Carlos Jobim todas esas melodías así, y yo me crecí tratando de tocar lo que él tocaba. Si tuviese una orquesta de salsa de usted, y le hablo de la salsa porque usted es lo más lo más que se ha trabajado aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y lo más que conocemos. Y tendría que llenar las plazas, ¿verdad? 3 trombones, incluyéndolo usted, Sí. 3 trompetas, sección de ritmo, bajo y piano. ¿A quién utilizaría? Bueno, hoy en día yo seguiría usando a mi sección de trombones, a Toño Vázquez y a Jorge Díaz. Y sería usted. Exacto, entonces pues en las trompetas yo tengo varias gente que son de mi agrado, como Jesús Alonso, Jean Ducler, Angie Machado, que yo le tengo mucho respeto por muchas cosas que yo sé que hacen falta a la hora de tocar profesionalmente. Y así por el estilo, yo dirigí aquí a Lucecita Benítez Ujú. por 4 años y a Victoria Sanabria.
siempre traté de tener gente como el Liu Cintrón al lado mío, como Moisés Cancel. Cuando me preguntaba Cuco, ¿a quién traemos? Íbamos a grabar a Marc Anthony. Yo dije, consíguete a Moisés. Porque Moisés es un trombonista de clase, tú sabes. Y entonces él trajo a Miguel Rivera, porque lo que estábamos buscando era un sonido. Bueno, Marc Anthony, por capricho de él, quiso cambiar los trombones en Nueva York y llevó a Jimmy Bosch. Y le pusieron un tema y Cuco estaba. Y Jimmy le dice a Mike, ¿y tú me vas a poner a mí a cambiar eso? Olvídate de eso, yo me voy para casa. Y ese disco ganó Grammy también, Hay muchos músicos que tengo de preferencia, Pedro Pérez en el bajo, ¿verdad? Charlie Sierra en la percusión, Cachiro Thompson, claro está. Me gusta mucho la manera de tocar, aparte de Luis Marín, de Lenny Prieto. Son grandes músicos que hemos compartido todos los géneros musicales y son gente bien versátil y bien musicales y buenas personas. Bueno, antes de irnos vamos a tocar un poquito, ¿verdad? ¿Tocamos algo? Vamos a tocar algo, claro que sí. Vamos para allá. Para cerrar esta entrevista, tenemos trombón en mano. El maestro Isi Ortiz está por allá con un bongo. Parece que no lo ven porque el hombre está en la producción, el bongo, está haciendo 20 cosas a la vez. Preparamos aquí un momentito el tema de Cachita. Espero que lo disfruten. Vamos allá, maestro.
tanto los embustes metidos juntos. Familia, gracias por el apoyo, súper agradecido, ¿verdad? Del maestro Rafi Torres por sacar de su tiempo de venir a mi casa. Ya el segundo episodio de Detrás del Artista, espero que les haya encantado. Recuerden suscribirse, darle like, comparte este video. También me pueden seguir en mis redes sociales como Eduardo_Trombón. Y otra persona que está involucrada conmigo en este podcast, ¿verdad? Es mi hermano Easy Ortiz, ¿verdad? Él es el productor de todo esto, él es el que está de mano conmigo. Y nada, el próximo, ¿quién va a ser? Mencionamos en los comentarios. Cuídense mucho.